Entre notas de furia y silencio, nació un genio que cambió la historia de la música. Un hombre que desafió a la sordera, a los reyes y al destino mismo. Esta es la vida de Ludwig van Beethoven, el niño de Bonn que se convirtió en el titán del piano. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en la ciudad de Bonn, entonces parte del electorado de Colonia, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Su familia vivía modestamente. Su padre, Johann van Beethoven, era tenor en la corte del elector, pero su voz se apagó pronto por el alcohol. Su madre, María Magdalena Keverich, era una mujer dulce y paciente, a quien Ludwig llamaría siempre su mejor amiga. Desde pequeño, el padre quiso repetir la historia de Mozart. Obligaba al niño a practicar hasta el amanecer. A veces, los vecinos contaban haber escuchado el sonido del piano y los sollozos del pequeño Ludwig detrás de las paredes. Su padre lo despertaba en mitad de la noche para hacerlo tocar frente a visitantes ebrios, con la esperanza de exhibir a un niño prodigio. A los 7 años, Beethoven dio su primer concierto público, pero sin la sonrisa inocente de un niño, sino con una mirada dura y silenciosa. En 1783, su talento llamó la atención de Christian Gottlob Niefe, organista de la corte, quien lo formó en el arte del contrapunto y le mostró las obras de Bach, especialmente el clave bien temperado. Niefe fue quien dijo que, si continúa así, se convertirá en el nuevo Mozart. En 1787, Ludwig viajó por primera vez a Viena, buscando estudiar con Mozart. Según los testimonios, Mozart habría dicho tras oírlo tocar: «Atended a este joven, algún día hará hablar al mundo». Pero antes de que su formación pudiera continuar, una carta urgente lo llamó de vuelta a Bonn. Su madre estaba gravemente enferma. Murió de tuberculosis poco después. Tenía apenas 16 años. Su padre, hundido en el alcohol, fue apartado de la corte. Ludwig se convirtió en el sostén de su familia, cuidando de sus hermanos menores y enseñando piano para sobrevivir. Esa responsabilidad temprana moldeó su carácter. Melancólico, reservado, obsesivo con la perfección. Durante esos años comenzó a escribir pequeñas piezas de piano y cuartetos. En las tabernas de Bonn se decía que el joven Beethoven se sentaba solo, observando fijamente la vela frente a él, como si escuchara algo que nadie más podía oír. En noviembre de 1792, Ludwig van Beethoven emprendió su viaje definitivo hacia Viena, la ciudad que se convertiría en el corazón de su destino. Tenía solo 21 años y partía de Bonn con la bendición del elector Max Franz, quien le otorgó una carta de recomendación y una pensión modesta. Su maestro Neefe lo despidió con orgullo, convencido de que el joven estaba destinado a cambiar el curso de la música. Pero el viaje no fue un simple traslado, fue una despedida del pasado. En los caminos nevados del Rin, Beethoven miraba hacia el horizonte con una mezcla de miedo y ambición. Sabía que en Viena habían vivido Haydn, Mozart y Gluck, los gigantes del clasicismo. Y él, un joven de carácter brusco, sin fortuna ni linaje, iba dispuesto a enfrentarse a ese mundo. Al llegar a Viena, la ciudad era un hervidero de cultura, salones llenos de aristócratas, cafés donde se discutía de filosofía y política, y teatros repletos de música. El Imperio austriaco era entonces el centro artístico de Europa. Beethoven se instaló en una modesta habitación en la casa del príncipe Lichnowsky, quien se convirtió en su primer mecenas. Comenzó a estudiar con Joseph Haydn, recién regresado de su segundo viaje a Londres. Pero la relación fue tensa. Haydn, acostumbrado a la cortesía y a la obediencia, se encontraba con un alumno impetuoso, de modales ásperos, que desafiaba toda autoridad. Beethoven, por su parte, sospechaba que Haydn no le dedicaba suficiente atención. En una carta posterior, escribiría con cierto resentimiento: «Jamás aprendí nada de él». Aún así, Viena se rindió pronto a su talento. En los cafés se hablaba de ese joven alemán que tocaba el piano con una fuerza casi salvaje, capaz de arrancar sonidos nunca antes escuchados. Su técnica no era refinada como la de Mozart, era tormentosa, apasionada, como si cada nota brotara de una batalla interior.
En 1795 debutó oficialmente como pianista y compositor, estrenando su primer concierto para piano en Do mayor, Op. 15, y al mismo tiempo publicó 3 sonatas dedicadas a Haydn, un gesto de respeto público a pesar de su conflicto privado. La prensa vienesa lo describió como el Apolo de la tormenta. Su fama creció rápidamente. Aristócratas como el príncipe Karl Lichnowsky, el conde Razumovsky y la baronesa von Drosdick abrían sus salones para él. Pero Beethoven despreciaba las reglas sociales de la nobleza. Si alguien hablaba durante su interpretación, dejaba de tocar. Si un conde lo trataba con condescendencia, lo ignoraba. En una ocasión, un noble intentó interrumpirlo, y Beethoven le respondió: «Príncipes ha habido miles, pero Beethoven solo hay uno». Durante estos años compuso obras que anunciaban un cambio de época: los tríos para piano Op. 1, las sonatas Op. 2 y su Sonata Patética, una pieza en la que la emoción desbordada y la estructura clásica chocan en una tensión perfecta. Pero más allá de su genio, su vida privada era un torbellino. Beethoven era solitario, malhumorado y se enamoraba con una intensidad peligrosa. Su corazón latía por mujeres inaccesibles, casi siempre de la nobleza. Una de ellas fue la joven Giulietta Guicciardi, de apenas 17 años, alumna suya y miembro de una familia aristocrática. Entre ambos surgió una relación secreta, casi imposible. A ella le dedicó la sonata número 14 en do sostenido menor, Op. 27, número 2, conocida más tarde como Claro de Luna. En una carta de esos años, Beethoven escribió: «Mi corazón late por alguien que nunca podrá ser mía, pero mi música es su reflejo eterno». Otro nombre importante en su vida fue Josephine Brunswick, condesa húngara. Las cartas que le escribió entre 1799 y 1801 revelan un amor profundo, pero condenado por las diferencias sociales y la oposición familiar. Algunos historiadores creen que Josephine fue la verdadera destinataria de la misteriosa carta a la amada inmortal, hallada tras su muerte décadas después. Mientras su vida sentimental se entrelazaba con la frustración, Beethoven comenzó a sentir los primeros síntomas del horror que marcaría su destino: la sordera. A fines de 1798, mientras ensayaba una sonata, notó que no podía oír las notas agudas con claridad. Creyó que era una infección pasajera, pero el problema empeoró. En 1800 escribió a un amigo: «Mis oídos me traicionan. Oigo un zumbido constante, como si el mar rugiera dentro de mí». Ese mismo año estrenó su primera sinfonía, una obra que todavía seguía la tradición de Haydn y Mozart, pero ya con una energía nueva, más dramática, más humana. El público vienés quedó fascinado, sin imaginar que aquel hombre que los asombraba con su genio ya comenzaba a perder el sentido más esencial para un músico. Beethoven se aislaba cada vez más. Evitaba las reuniones, fingía oír lo que no comprendía. En una ocasión, durante un concierto, no escuchó el aplauso del público y se retiró creyendo que lo habían despreciado. Esa herida lo acompañó durante años. A pesar de todo, su espíritu no se rindió. En 1801, escribió su segunda sinfonía mientras luchaba contra la desesperación. En su diario de ese tiempo, se leen palabras que parecen el eco de un alma al borde del abismo. «Deseo morir, pero mi arte no me lo permite. Debo seguir creando, aunque el silencio me devore». El cambio de siglo trajo consigo para Beethoven el inicio de su batalla más cruel: el enfrentamiento con el silencio. A los 30 años, mientras Viena vibraba con bailes, tertulias y óperas, él comenzó a encerrarse en su habitación. Su sordera avanzaba lentamente, como una sombra que le robaba cada sonido de su mundo. Al principio eran solo zumbidos, luego un eco metálico constante, y más tarde la pérdida casi total del registro agudo. En 1802, aconsejado por sus médicos, se retiró a la aldea de Heiligenstadt, al norte de Viena, buscando tranquilidad y una cura que nunca llegaría. Fue allí donde escribió uno de los documentos más desgarradores de la historia de la música, el Testamento de Heiligenstadt. En esa carta,
dirigida a sus hermanos Carl y Johann, confesaba su desesperación ante la sordera, su aislamiento social y sus pensamientos de suicidio. «Solo mi arte me detiene», escribió. «Parece imposible dejar el mundo sin haber expresado todo lo que siento dentro de mí». Pero esa misma carta marca también su renacimiento. Beethoven decidió que no moriría todavía, viviría para desafiar al destino. Ese año, cuando regresó a Viena, el cambio era evidente. El joven intérprete se había transformado en un hombre silencioso, de mirada profunda y gestos bruscos. Se comunicaba más con gestos que con palabras, y su música comenzó a reflejar algo que nunca antes se había escuchado: el sonido de la lucha interior. En 1803 presentó su Sinfonía No. 3, que originalmente llevaba la dedicatoria a Bonaparte. Beethoven admiraba a Napoleón Bonaparte, viéndolo como el símbolo de la libertad frente a los reyes y tiranos de Europa. Pero cuando supo que Napoleón se había coronado emperador, arrancó furioso la página del título y gritó: «Así también él se convertirá en un opresor de los hombres, un tirano. Solo piensa en su ambición». La obra fue renombrada como Sinfonía Heroica, y su estreno en 1805 sacudió Viena. Era larga, audaz, llena de pasajes oscuros y grandiosos. Con ella, Beethoven rompió las cadenas del clasicismo. La música ya no servía para adornar cortes, sino para expresar la grandeza y el sufrimiento humanos. A partir de ese momento, Beethoven dejó de ser un compositor de la nobleza y se convirtió en un revolucionario sonoro. Su temperamento también se volvió más errático. Los testigos de la época describen cómo podía pasar días enteros componiendo sin comer ni dormir, caminando por su cuarto, murmurando melodías que solo él escuchaba. En ocasiones golpeaba la mesa o gritaba al vacío, como si discutiera con un enemigo invisible. En 1804 comenzó su única ópera, Fidelio, una historia de amor, libertad y redención. Sin embargo, el estreno fue un fracaso. El público vienés, dominado por los gustos ligeros, no comprendió la profundidad política de la obra. Beethoven cayó en una depresión que lo llevó a alejarse del mundo durante meses. Pero su obra evolucionaba con una potencia imparable. Entre 1804 y 1808 compuso las sinfonías cuarta, quinta y sexta, además de los conciertos para piano No. 3, 4 y 5, las sonatas Waldstein y Appassionata, y decenas de obras de cámara que marcarían la historia. La Quinta Sinfonía, escrita entre 1807 y 1808, contiene quizá las 4 notas más célebres de la historia: ta, 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 tan. Ese motivo, según él mismo explicó a su alumno Anton Schindler, representaba el destino golpeando a la puerta. Era el retrato sonoro de su propia vida, un hombre acorralado por la oscuridad, pero decidido a enfrentarse al abismo. Durante esos años, Beethoven vivía en constante mudanza. Cambiaba de casa casi cada 6 meses, buscando paz o huyendo de los vecinos que se quejaban de su temperamento. Tocaba el piano con tal fuerza que rompía las cuerdas, arrojaba sillas al suelo y murmuraba en voz alta mientras componía. Su aspecto era desordenado: cabello salvaje, ropa descuidada, mirada fija. A veces lo confundían con un vagabundo, pero en los salones de la nobleza se hablaba de él como de un profeta atormentado, un hombre que vivía entre el genio y la locura. A pesar de su creciente sordera, seguía dirigiendo y tocando. En 1808 ofreció uno de los conciertos más legendarios de la historia en el Theater an der Wien, una velada de más de 4 horas donde se estrenaron la quinta y sexta sinfonías, el concierto para piano o 4 fragmentos de la misa en do mayor y la fantasía coral. La sala estaba helada, los músicos extenuados y el público impaciente. Pero Beethoven, ajeno al caos, dirigía con una convicción casi sobrenatural. En 1809, Viena fue bombardeada por las tropas napoleónicas. Beethoven se refugió en el sótano de su hermano, con las manos cubriéndose los oídos, intentando proteger lo poco que le quedaba de audición. Las explosiones resonaban en su cabeza como truenos del destino. Ese mismo año murió Haydn, y Beethoven, al enterarse, dijo en voz baja: «Ahora estoy solo».
Tras la invasión, la economía de Viena colapsó. Muchos de sus mecenas huyeron o perdieron sus fortunas. Beethoven se mantuvo gracias al apoyo de tres nobles: el archiduque Rodolfo, el príncipe Kinsky y el príncipe Lobkowitz, quienes firmaron un contrato vitalicio para asegurarle una pensión si permanecía en Viena. Aún así, el músico se sentía cada vez más aislado. En 1810 conoció a Bettina Brentano, amiga de Goethe, quien lo describió como una fuerza de la naturaleza entre el trueno y la ternura. Ese mismo año conoció fugazmente al propio Goethe en el balneario de Teplitz. Caminaron juntos por un jardín cuando, de pronto, pasó la corte imperial. Goethe, respetuoso, se apartó e hizo una reverencia. Beethoven, en cambio, siguió caminando con la cabeza erguida. Luego diría: «Él tiene demasiada cortesía para con los reyes. Yo, en cambio, solo me inclino ante el genio». Para 1812, su sordera era casi total. Se comunicaba escribiendo en cuadernos de conversación y su aislamiento era absoluto. Pero su alma seguía vibrando en silencio. Ese verano, mientras tomaba las aguas termales en Teplice, escribió la misteriosa carta que más tarde sería hallada entre sus efectos personales. La carta a la amada inmortal. Nadie ha podido identificar con certeza quién fue esa mujer. Algunos creen que fue Josephine Brunswick, otros mencionan a Antonietta Brentano. La carta termina con palabras que parecen un eco de su música: «Por siempre tuya, por siempre mía, por siempre nuestroy». Ese año marca el final de su etapa heroica y el inicio de su periodo más introspectivo y oscuro. Beethoven, ya prisionero del silencio, comenzaba a hablar directamente con el infinito. A partir de 1813, Beethoven se encontraba en el punto más enigmático de su existencia. La fama le sonreía, pero la soledad lo devoraba. Viena lo veneraba como al mayor genio vivo, aunque pocos sabían que el maestro ya no escuchaba el mundo que lo celebraba. La sordera era casi total. Cuando salía a la calle, no respondía a los saludos. Cuando alguien le hablaba, leía los labios o fingía entender. En los cafés se decía: «Beethoven está en su propio universo». Ese año compuso la obra La Victoria de Wellington, celebrando la derrota de Napoleón en la Batalla de Vitoria. Fue un éxito rotundo y le trajo dinero, algo que siempre le había faltado. Sin embargo, a él no le satisfizo. La consideraba una obra demasiado ligera. Lo que realmente le preocupaba no era la gloria, sino el sentido de su creación. Entre 1814 y 1815, Beethoven vivió momentos de aparente triunfo. Su ópera Fidelio fue revisada y representada nuevamente con gran éxito. Se convirtió en una figura casi mítica. Los visitantes hacían fila para verlo, los nobles lo invitaban a sus residencias y los artistas jóvenes lo reverenciaban. Pero detrás de esa fama, había un hombre que se hundía en el abismo. El final de las guerras napoleónicas trajo una Viena más superficial, más preocupada por los bailes que por la profundidad del arte. Beethoven, que veía el mundo con una mezcla de desdén y desesperanza, se alejó cada vez más de la sociedad. Su sordera lo había sumido en un aislamiento total. Comenzó a comunicarse mediante cuadernos de conversación, libretas en las que sus amigos y visitantes escribían sus preguntas o comentarios, y él respondía oralmente o con breves palabras. En esos cuadernos, más de 400 hallados tras su muerte, se percibe su mente fragmentada, frases inconexas, ideas filosóficas, anotaciones musicales y a veces pensamientos de una oscuridad inquietante. En esas páginas también se vislumbra su creciente obsesión con el destino y la moral. Escribía frases como: «El sufrimiento es el camino hacia Dios. Quien domina su propio espíritu gobierna sobre los truenos». Pero junto al misticismo surgía la paranoia. Beethoven comenzó a desconfiar de todos: amigos, sirvientes y especialmente de su hermano Johann, a quien acusaba de aprovecharse de su nombre. En 1815, su otro hermano, Caspar Karl, enfermó gravemente de tuberculosis. Antes de morir, dejó un testamento ambiguo sobre el cuidado de su hijo Karl, el sobrino más querido del compositor.
Lo que siguió fue una de las etapas más tristes de su vida. Beethoven inició una larga y amarga batalla legal por la custodia de su sobrino, convencido de que debía protegerlo de la influencia de su madre, a quien consideraba moralmente corrupta. Durante 9 años, el genio se vio atrapado en juicios, audiencias y documentos judiciales. Llegó incluso a presentarse ante el tribunal bajo el título de Ludwig van Beethoven Noble, para tener ventaja legal. La lucha lo desgastó física y mentalmente, pero finalmente obtuvo la custodia. El resultado, sin embargo, fue devastador. El joven Karl, sometido a una disciplina férrea y al temperamento imprevisible de su tío, terminó odiándolo. En 1826, tras una discusión violenta, el muchacho intentó suicidarse disparándose en la cabeza. Sobrevivió, pero Beethoven quedó destrozado. En una carta desesperada escribió: «Mi vida es una cadena de dolores, pero este es el más cruel de todos». Mientras tanto, su salud se deterioraba. Padecía cirrosis hepática, dolores de estómago constantes y una tos crónica. Pero aún así, su mente seguía ardiendo. A medida que el cuerpo se apagaba, su música alcanzaba alturas cada vez más sublimes. Entre 1817 y 1824, compuso las últimas sonatas para piano, la Hammerklavier, la Op. 11, la Opemásminto 10, y los últimos cuartetos de cuerda, obras que desconcertaron incluso a los músicos más expertos de su tiempo. Eran piezas donde las reglas del clasicismo desaparecían, reemplazadas por una libertad casi mística. El propio Beethoven decía que en esas obras hablaba con Dios. Pero el culmen de esta etapa fue la Sinfonía No. en re menor, Op. 125. Comenzó a trabajar en ella en 1818, cuando ya no podía oír ni una sola nota. Para componerla, usaba una técnica propia. Se acercaba al piano, colocaba un lápiz entre sus dientes y tocaba las teclas. Las vibraciones del instrumento le permitían sentir la resonancia a través del cráneo. Así, escuchaba sin oír. La idea de incluir voces humanas en una sinfonía lo obsesionaba desde hacía décadas. Tomó como base el poema Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, un canto a la fraternidad universal. La obra fue estrenada el 7 de mayo de 1824 en el Theater am Kartnertor, en Viena. La sala estaba llena. Aristócratas, artistas y ciudadanos comunes acudieron para ver al genio en su regreso triunfal. Beethoven, ya completamente sordo, dirigía de espaldas a la orquesta, siguiendo la partitura de memoria. Cuando la sinfonía terminó, el público estalló en aplausos y vítores, pero él no escuchó nada. Fue la soprano Caroline Unger quien lo tomó del brazo y lo hizo girar para que viera la ovación. Lágrimas corrieron por su rostro. En ese instante, el silencio que lo había perseguido toda su vida se transformó en eternidad. La Novena Sinfonía fue su última gran obra orquestal. Después de ella, Beethoven se hundió en una penumbra física y espiritual. Seguía componiendo en la medida que podía, garabateando notas casi ilegibles en cuadernos empapados de vino y lágrimas. Algunos fragmentos de sus últimos cuartetos contienen pasajes donde anotó frases enigmáticas como «Gracias, Dios, por el sufrimiento superado». Así debe sonar el canto de los ángeles. Mi alma no pertenece ya a este mundo. En su apartamento de la calle Schwarzpanierhaus, sus vecinos decían oír ruidos extraños durante la noche. Pasos, gritos, golpes sobre el piano. Algunos creían que el maestro deliraba. Otros aseguraban que hablaba con el más allá. Su carácter se volvió impredecible. A veces recibía visitas con una sonrisa y les ofrecía vino. Otras los echaba a gritos. Vivía entre montañas de papeles, botellas vacías y partituras manchadas de cera. Su único consuelo eran los libros de filosofía y religión. Leía a Platón, a Kant y a los místicos alemanes. A finales de 1826 contrajo una grave infección hepática. El invierno vienés fue cruel. Sufría fiebres, hinchazón abdominal y dolores intensos. Durante semanas, su amigo Anselm Hüttenbrenner lo visitó a diario y anotó sus últimas palabras. El 26 de marzo de 1827, a las 5:30 de la tarde,
una tormenta se desató sobre Viena. Un relámpago iluminó su habitación, y Beethoven, con el puño cerrado, levantó el brazo como dirigiendo una última sinfonía. Luego, exhaló su último aliento. Tenía 56 años. Días después, su entierro congregó a más de 20.000 personas. Entre la multitud estaban Schubert, Hummel y decenas de músicos que lloraban al titán del silencio. Un joven poeta leyó sobre su tumba: «Él no es de los mortales. Ha regresado al reino de los sonidos eternos». El cuerpo de Ludwig van Beethoven fue sepultado el 29 de marzo de 1827 en el cementerio de Währing, Viena. Miles de personas siguieron su ataúd en silencio. La procesión se extendía por calles cubiertas de lluvia y pétalos marchitos. Entre los asistentes se encontraba un joven de 31 años, Franz Schubert, que moriría un año después y sería enterrado junto a él. Aquel día, Viena no solo despedía a un hombre, despedía el eco de un siglo. Sin embargo, la historia de Beethoven no terminó con su muerte. Comenzó entonces una segunda vida, hecha de leyendas, misterios y revelaciones científicas. En 1863, 36 años después de su entierro, las autoridades exhumaron su cuerpo para trasladarlo a un nuevo mausoleo en el cementerio central de Viena. Los médicos que abrieron el ataúd quedaron impactados. Su cráneo mostraba signos inusuales. Era más grande de lo habitual, con una frente ancha y una estructura ósea particularmente densa. Algunos afirmaron que su cerebro debía haber sido excepcionalmente pesado, como si la materia misma hubiera sostenido una fuerza fuera de lo común. Un mechón de su cabello fue cortado y conservado por un admirador llamado Ferdinand Hiller, quien lo entregó a su hijo como reliquia. Años más tarde, ese mechón sería analizado científicamente. Contenía altos niveles de plomo, lo que confirmaba que Beethoven había sufrido una intoxicación crónica, probablemente causada por el vino contaminado de la época o por tratamientos médicos. El envenenamiento por plomo explicaría sus dolores estomacales, sus cambios de humor e incluso la aceleración de su sordera, pero no logró apagar su mente. En 2005, un estudio de la Universidad de San José confirmó que el plomo en su cabello era 100 veces superior al nivel normal. Paradójicamente, ese mismo metal que lo destruyó lentamente, quizá también lo impulsó a estados de sensibilidad extrema. Algunos investigadores hablan de un síndrome creativo inducido, donde el sufrimiento físico agudizó su percepción interna del sonido. Pero la mayor controversia surgió en 1994, cuando un equipo de expertos alemanes descubrió que el cráneo de Beethoven había sido parcialmente robado durante las exhumaciones del siglo XIX. En una colección privada de California, apareció un fragmento óseo atribuido a él, identificado por ADN mitocondrial. Desde entonces, sus restos, como su música, están dispersos por el mundo. Tras su muerte, se hallaron en su casa más de 130 libretas de conversación y decenas de cuadernos de bocetos musicales. Algunos estaban llenos de notas incompletas, dibujos y símbolos extraños. En ciertos márgenes escribió frases en clave o numeraciones que parecían tener un propósito oculto. Durante el siglo XIX, varios musicólogos intentaron descifrar esos códigos. Algunos creyeron que eran mensajes criptográficos para futuras generaciones de compositores. Otros, que representaban un sistema místico basado en la numerología pitagórica, donde cada nota correspondía a una idea espiritual. En la década de 1970, un investigador húngaro descubrió una coincidencia asombrosa. Los intervalos de la Oda a la Alegría coincidían con patrones matemáticos presentes en antiguos cantos gregorianos dedicados al número 9, símbolo de la perfección divina. ¿Casualidad o intuición trascendental? Nadie lo sabe con certeza. En los últimos años de su vida, Beethoven había dicho a su discípulo Schindler: «Cuando las notas no suenan, el alma continúa oyendo. Hay música más allá del oído». Esa frase se interpretó durante siglos como una reflexión filosófica, pero para algunos escondía una convicción más profunda, que la música era el lenguaje entre el hombre y lo eterno. Tras su muerte,
se hallaron en su casa más de 130 libretas de conversación y decenas de cuadernos de bocetos musicales. Algunos estaban llenos de notas incompletas, dibujos y símbolos extraños. En ciertos márgenes escribió frases en clave o numeraciones que parecían tener un propósito oculto. Durante el siglo XIX, varios musicólogos intentaron descifrar esos códigos. Algunos creyeron que eran mensajes criptográficos para futuras generaciones de compositores. Otros, que representaban un sistema místico basado en la numerología pitagórica, donde cada nota correspondía a una idea espiritual. En la década de 1970, un investigador húngaro descubrió una coincidencia asombrosa. Los intervalos de la Oda a la Alegría coincidían con patrones matemáticos presentes en antiguos cantos gregorianos dedicados al número 9, símbolo de la perfección divina. ¿Casualidad o intuición trascendental? Nadie lo sabe con certeza. En los últimos años de su vida, Beethoven había dicho a su discípulo Schindler: «Cuando las notas no suenan, el alma continúa oyendo. Hay música más allá del oído». Esa frase se interpretó durante siglos como una reflexión filosófica, pero para algunos escondía una convicción más profunda, que la música era el lenguaje entre el hombre y lo eterno. A lo largo de los siglos, su figura ha sido rodeada de teorías misteriosas. Algunos lo consideraron un médium sonoro, un hombre que, tras perder la audición, se conectó con una dimensión distinta. Se cuenta que, en los últimos años, decía escuchar vibraciones celestes mientras componía, una especie de música interior que no provenía de ningún instrumento. Un documento encontrado por su amigo Anton Felix Schindler, que nunca fue publicado íntegramente, describe una noche en 1825 en la que Beethoven aseguró haber sentido una presencia a su lado mientras escribía. Esa misma noche completó el final del cuarteto Opus 130 y en el margen de la partitura escribió: «Gracias al espíritu que me habló en el silencio». Algunos musicólogos modernos interpretan estas referencias como metáforas, pero para otros reflejan su convicción de que la inspiración provenía de un plano superior. No faltan quienes afirman que Beethoven, consciente o no, dejó en su obra una estructura simbólica basada en proporciones místicas y en la secuencia de Fibonacci, como si la música fuera un puente entre la matemática y la divinidad. Más de 2 siglos después, Beethoven sigue resonando en todos los rincones del mundo. Su rostro se ha convertido en un emblema del genio indomable, del hombre que transformó la tragedia en arte. Su música ha viajado más lejos que cualquier otra. En 1977, la NASA incluyó la Sinfonía N, Chao 5 y la Oda a la Alegría en el disco de oro de la sonda Voyager, enviada al espacio como mensaje de la humanidad para posibles civilizaciones futuras. Si algún día seres desconocidos escuchan ese disco, las primeras notas humanas que oirán serán las de Beethoven, y quizás entonces comprenderán lo que él mismo sintió en sus últimos días, que la música no pertenece a este mundo. Dicen que los grandes genios nunca mueren, solo cambian de frecuencia. Beethoven no dejó discípulos directos, pero su espíritu se infiltró en cada nota que vino después, en Brahms, en Wagner, en Mahler, en toda la música moderna. En su tumba, bajo el mármol oscuro, una simple inscripción reza: Beethoven, sin fechas, sin títulos, sin adornos. Solo el nombre del hombre que escuchó la voz del universo en medio del silencio. Y así termina esta travesía por la vida de Ludwig van Beethoven, el niño de Bonn que desafió al destino, el hombre que perdió el oído pero escuchó el infinito. Su historia nos recuerda que el arte verdadero nace del alma, incluso cuando el cuerpo se apaga, que el dolor puede transformarse en belleza, y que el silencio, cuando se llena de propósito, puede convertirse en eternidad. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje entre notas, sombras y luces. Tu presencia da sentido a cada palabra, a cada historia, a cada eco que revive el pasado. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué obra de Beethoven ha tocado más tu corazón? ¿O qué enseñanza te deja su vida? No olvides suscribirte,
activar la campanita y compartir este video con quienes aman la historia, la música y los misterios del alma humana. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desenterrando las vidas que el tiempo quiso olvidar, pero la memoria se niega a silenciar.